Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Todos juntos, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Aleluya, muchas bendiciones. Buenos días. Buenos días en esta mañana maravillosa. Buenos días a todo pueblo, todo hermano, toda hermana, todo hijo espiritual que se conecta mañana, cada mañana en esta cita de oración. Bendecimos a usted, su casa y su familia, declarando que el bien y la misericordia del Señor te van a seguir todos los días de su vida. Que proclamamos el poder de la palabra, que ayuda, que lo direcciona, que lo satura con tu gloria, con tu presencia, Señor. Diga al Espíritu Santo, lléname con tu gloria. Necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí. Sopla, Espíritu. Ya pasó. Y al Señor Cristo, Espíritu Santo, sopla, 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 sopla.
ayer ya pasó. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo. Qué linda esta presencia. Buenos días en esta preciosa mañana a todos. Muchas bendiciones a este pueblo que se conecta mañana tras mañana a esta cita divina. Usted sea bendecido, lo declaramos en victoria. Este es el día que mi Abba Padre creó para que usted se goce y se alegre en el Señor, para que usted empiece a fluir en una dimensión fuerte de la presencia, sabiendo que Dios nunca te va a abandonar. Y Padre nunca te va a dejar. Amén. Ese es el Padre. Nunca el Padre te va a abandonar. Así que declaramos que la presencia del Señor viene sobre ti fuerte este día, ayudándote, sosteniéndote por su mano derecha de justicia, te sostiene, te ayuda. Así que declaramos la presencia. Recibe en este día esa presencia sobrenatural. Recibe esta mañana esa presencia gloriosa, esa unción que viene sobre tu vida, viene sobre tu casa. Amén. Esa presencia maravillosa que te ayuda en todas tus situaciones, cualquier circunstancia que tú estás viviendo. Ahí está la presencia. Vamos a adorar al Rey, dile: Señor, te necesito. Sí, Señor. Dile: Espíritu Santo, dile, Señor. Oh, sopla, dile: Señor. La gloria y la unción, la revelación de ayer pasó. Necesito algo fresco. Dile: Señor, hoy necesito algo fresco, necesito algo lindo, algo de tu presencia. Oh, sí, Señor. Vamos, díselo fuertemente esta mañana. Vamos, adóralo. Sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó. Vamos, díselo. Te necesito. Hoy te necesito. Hoy necesito una palabra, algo fresco, algo nuevo. Yeah. Eso sopla. Eso, Espíritu Santo, díselo. Espíritu Santo sobre mí, Sopla en mí, con tu gloria, Espíritu Santo. Sopla en mí. Que esta presencia venga fuerte. Esos corrientes de agua viva soplen fuertemente. Soplen con fuerza sobre todo hijo, toda hija, toda familia, todo ministerio. Vamos, dile: ayer ya pasó. Te necesito hoy. Espíritu Santo sobre mí. Ayer, sí, Señor. Te necesito. Vamos, díselo al Rey. Espíritu Santo. Sobre mí. Espíritu Santo. Dilo fuerte. Háblalo al ámbito espiritual. Cántalo. Adórate. Oh, sí, Señor. Sopla en mí. Espíritu Santo.
Venga algo fresco, algo sólido, algo lindo, algo maravilloso y precioso. Gracias. Gracias, Señor. Muchas bendiciones. Buenos días a toditos. Buenos días a todo este pueblo lindo que se conecta. Qué lindo es poder levantarnos mañana tras mañana y tener esa oportunidad de dirigirnos a un Dios maravilloso. Este Dios que hizo los cielos y la tierra. Qué privilegio tan grande, Dios mío. Literalmente no todo el mundo tiene ese privilegio, no todo el mundo lo tiene y muchas veces la gente no se acuerda, no lo aplica, ¿cierto? Porque en medio de crisis, por eso estamos hablando de visitación santa en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier circunstancia. Uno tiene que estar, cuando usted está pasando una crisis, sea la que sea, ¿cierto? Estar expectantes que viene una visitación santa. ¿Right? Dios nunca te va a dejar solo, Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre, de una u otra manera, viene una intervención divina del reino sobre ti, tu casa, tu familia. Y esas intervenciones muchas veces son tan poderosas y muchas veces demoran un poquito porque Dios quiere literalmente arrebatar de raíz, romper todo aquello que por mucho tiempo ha querido ejercer una influencia en contra de tu vida, en contra de tu llamado, tu ministerio. Me impresiona mucho cuando la palabra enseña, y es algo que el pueblo de Dios conoce muy, muy prácticamente. Ese tiempo donde la palabra enseña que Pablo y Silas, ¿se acuerda de Pablo y Silas? Esa gente famosa en el cielo y en el infierno. Pablo y Silas, dice la palabra. Dios mío, Pablo y Silas dice que a medianoche, amén, Pablo y Silas a medianoche estaban cantando en medio de una crisis, su peor circunstancia, su peor temporada, podemos decir, amén. Lo metieron a la cárcel porque dice que ellos que estaban predicando la palabra y liberaron a una esclava que tenía un espíritu de adivinación, la palabra lo dice, ¿cierto? Tenía un espíritu de adivinación. Literalmente una traducción dice que una joven esclava que tiene un espíritu de adivinación, que con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Mire lo que la palabra enseña. Y no es lo que voy a enseñar un poquito, pero quiero trabajar en este punto para que usted se dé cuenta. Cuando usted confronta tinieblas, automáticamente las tinieblas tratan como de vengarse de ti, pero cada intervención o cada ataque que tú recibes es una oportunidad donde Dios se va a manifestar sobrenaturalmente. ¿Ven? Entonces, aquí el apóstol Pablo, cuando usted predica el evangelio, cuando usted habla la palabra, a quien sea, donde sea, usted está confrontando las tinieblas. Eso es algo que usted necesita entender. Usted canta al Señor, profetiza ahora, usted está confrontando las tinieblas. Y le está hablando a las tinieblas, así como enseñamos que cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, usted está, incluso el clamor de ellos, me impresiona mucho que el clamor de ellos, y ahí donde uno deduce que el clamor de mucha gente que no conoce al Señor es un clamor por libertad. Esta mujer, que dice aquí el libro de los Hechos 16, esta mujer que tenía espíritu de adivinación y que era una esclava. Esa traducción me gusta mucho porque aquí te da una perspectiva de la condición espiritual de esta mujer. Era una esclava, mira lo que la palabra dice, una esclava. Era una mujer joven, según usted estudia un poquito, no solamente ella, mira dónde viene todo esto, no solamente ella era esclava para adivinar, ella tenía unos amos, sino que también en esa temporada también usaban a las jóvenes sexualmente para venderlas. O sea, mire toda la atadura que esta mujer tenía y que dice que con sus poderes, o sea, ella tenía, podemos decir que la adivinación, la gente que opera en adivinación es una unción profética que está retenida, represada y que está usada en las tinieblas. Toda persona que maneja cultismo, brujería, que adivina, esas son personas que son profetas en esencia del reino de los cielos, pero que están engañando. Entonces esta mujer dice que tenía poderes y ganaba mucho dinero para sus amos. Ella ganaba mucho dinero para sus... Y dice que él seguía a Pablo y a Silas, y los seguía a ellos, y gritaban, estos hombres son siervos del Altísimo, anuncian el camino de salvación. Mire el engaño que trae las tinieblas, que usted se da cuenta cómo manipula muchas veces, porque lo que ella quería conseguir era cuando Pablo y Silas se fueran del contorno, ella trabajar no solamente con el poder engañoso que tenía, de adivinación de brujería, sino que aparte lo quería mezclar con el evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la trama del enemigo. Dice que así continuamente durante muchos días, a mí esta mujer salía y como todo el mundo la consideraba y sabía que ella era una divina, o sea, que adivinaba cosas que ella y tenía poderes y con esta ganaba mucho dinero para sus amos. Ganaba que mucho dinero para eso.
O sea, con la adivinación se gana mucho dinero. Y entonces dije que así continuamente durante muchos días, por fin Pablo, dice aquí esta traducción, se molestó tanto, o sea, el espíritu le golpeó, tanto que se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de Jesucristo, le ordenó que saliera de ella y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. El espíritu inmundo, ¿qué espíritu? Espíritu de adivinación y el poder engañoso que ella tenía para engañar a la gente y con eso ella adquiría muchos recursos financieros pero no eran para ella, tenía unos amos. Amén. Entonces, mire todo la manipulación. Eso, eso parece que nos estuviera hablando el día de hoy, ¿cierto? Son ejemplos que usted puede ver. Hay gente que hay gente que tiene gente esclavizada que las usan literalmente para beneficio y para generar recursos financieros con engaño y con mentira. Incluso habla acerca de, cuando habla de las tinieblas, habla de un poder engañoso. ¿Ves? O sea, tienen poder, pero para el engaño, para la mentira, para seducir a la gente y para atraer a la gente a una esclavitud espiritual. ¿Eh? Entonces, mire el panorama que usted se dé cuenta que en medio de crisis, en medio de circunstancias, viene una visitación santa. Por eso predicar el Evangelio es confrontar las tinieblas. Repito esto, predicar el Evangelio cuando usted ora, cuando usted intercede, cuando usted viene a buscar al Señor, usted está confrontando las tinieblas. De donde el Señor te sacó, de donde el Señor te liberó, el Egipto que te tenía atado y bloqueado. Y hemos entendido, recuerda que usted conecte esto, debe entender esto, que la manifestación de parte de las tinieblas que opera Egipto, Egipto es el mundo, es un espíritu engañoso, hechicero, que trata de controlar y manipular a la gente. Cuando usted revisa un poquito la escritura acerca de allí del libro de Éxodo, capítulo 2 en adelante, perdón, del 2 al 12, ¿cierto? Que habla acerca de todo ese proceso de libertad. ¿Por qué se demoró un poquito esa liberación? Porque el Señor Dios Todopoderoso estaba confrontando las fuerzas demoníacas que controlaban Egipto y controlaban al pueblo, que los tenían atados, los tenían, literalmente mire lo que hace el enemigo, así como esta joven dice que estaba esclava, era una mujer, dice la escritura aquí, una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación con sus poderes, ganaba mucho dinero para sus amos, no para ella, para sus amos. Y dice que seguía a Pablo y lo seguía a ellos, a los discípulos, a los apóstoles, gritando, estos hombres son siervos del Altísimo y que les anuncian el camino del Evangelio. ¿Ven? O sea, mire que cómo las tinieblas tratan de coquetear con las cosas del Señor, pero recuerde, vuelvo y repito eso, ella quería, o sea, ella quería contactarse, manipular con su hechizo, con sus conjuros, con sus cosas, y cuando el apóstol Pablo, los discípulos se fueran de allí, ella la que iba a controlar toda esa área, o sea, iba a tener más poder con engaño, usando la palabra. Usted sabe que en muchos lugares donde la gente va a consultarse, en brujería, hechicería, tienen la Biblia ahí, ¿cierto? Y dicen, según ellos, que traen con la Biblia. ¿Ve? Entonces, aquí importante es que así dice que así durante muchos días, amén, muchos días, manipulando, hechizando. Y recuerde que a través de esas palabras la gente hechiza, la gente conjura. Nosotros estamos trabajando a las 6 de la mañana, estoy enseñando al pueblo unas cositas que necesito trabajar con ellos, que necesito que la iglesia se conecte a 6 de la mañana, pero me gustaría trabajar un poquito, sin dar muchos detalles en cuanto a esto, pero quiero que usted abra sus ojitos para que usted se dé cuenta que detrás de toda atadura, detrás de todo bloqueo espiritual, detrás de todo espíritu satánico, hechicero, se esconde un espíritu de brujería, hechicería, se esconde un encantamiento. ¿Por qué la gente está atada? Incluso la escritura del apóstol Pablo define eso y dice, ¿por qué este evangelio está encubierto? ¿Por qué este evangelio está encubierto para muchos? Porque el Dios de este siglo, habla con minúscula, refiriéndose a las tinieblas, dice que cegó, mira lo que la palabra dice, cegó el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre la luz de la palabra y se convierta. Entonces, donde usted mire todo esto, todo panorama, usted se da cuenta que detrás de una atadura hay un hechizo satánico. Las tinieblas tratan de cerrar el entendimiento, tratan de esclavizar a la gente para que les sirvan las tinieblas. Incluso, mire, muy fuerte es incluso usando la religión. Hoy día usted va a ver esto muy fuertemente. Mucha gente se está levantando como Saulo de Tarso. Amén. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? Este hombre, usted puede revisarlo en la escritura, se da cuenta que él tenía cartas amenazantes y consentía con la muerte de gente. Consentía. Dice que él con esas cartas amenazantes iba de casa en casa
dice que arrestando a todo creyente, llevándolo a matar. De hecho, dice la escritura que él fue testigo de la muerte de Esteban. Él tenía, ahí muy importante que tenía cartas, autoridad, amén, que asolaba las ciudades. La gente le tenía miedo a este hombre, porque no solamente él tenía, decía que era que servía a Dios, pero bajo un poder engañoso. ¿Quién está detrás de todo eso? Las tinieblas. Usted puede entender muy fácilmente esto. Entonces, tenía un poder engañoso. Él dice que tenía cartas amenazantes, cartas de autoridad que persiguió a la iglesia. Usted puede ver que hoy día se va a levantar muy fuertemente todo esto. ¿Ven? Gente que tiene autoridad, gente que tiene cartas, autoridades legales para perseguir a los creyentes, perseguir a aquellas personas que piensan diferente a ellos. Toda la palabra dice que de un momento a otro la gloria del Señor vino y liberó al que conocemos hoy, al apóstol Pablo. ¿Ven? Dice que quedó ciego, o sea, Dios trayendo una dimensión de revelación, está diciendo, quiero que tú aprendas en la oscuridad espiritual donde tú estabas, porque Saulo de Tarso, él creía que le estaba siendo fiel a Dios y que era muy celoso con esto. Se da cuenta, hay gente que está siendo engañada y que creen que con su operar ellos son celosos, pero están persiguiendo a la iglesia, están persiguiendo al creyente con cartas amenazantes, ¿saben? Entonces, muy importante que usted entienda que detrás de todo esto se oculta algo muy fuerte. Las tinieblas se ocultan, manejan. ¿Quién manejó, quién controló las tinieblas ahí en Egipto? Faraón, las tinieblas. Usted ve, usted puede ver representación de símbolos. Amén. Muchos códigos que usted puede ver allí, que usted se sabe que detrás de todo eso está el enemigo que viene a matar, robar y destruir. Amén. Por esa razón, el clamor, vino la presión sobre esta gente. Incluso podemos ver que aquí, lo que estamos leyendo aquí, esta mujer que tenía un espíritu de una esclava, una joven esclava que tiene un espíritu de adivinación, que con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Entonces se da cuenta que esta mujer también estaba esclava. Y aparte, mire, toda persona que está esclava por las tinieblas tiene un clamor dentro de él o dentro de ella. ¿Por qué? Recuerde que el Señor nos creó a su imagen y semejanza y Él sopló aliento de vida sobre nosotros. Cada hombre que nace, cada mujer que nace en el mundo tiene unos códigos, amén, que el Padre los depositó antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué hace? Las tinieblas tratan de cubrir. Por eso la palabra, el Evangelio, dice que el Evangelio está encubierto para muchos, porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El enemigo. Dice que Él engañó, Él ató, Él bloqueó, Él cegó el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre que la luz de la palabra y se salve. Entonces, esta joven estaba así y estaba engañando a todo el mundo. Y estamos sacando esto un poquito para trabajarlo con lo que pasó allí en Egipto, ¿cierto? Porque usted da cuenta de que detrás de todo esta operación, ¿por qué usted y yo vivimos tanto tiempo atados sin conocer a Cristo? Y usted y yo entendíamos o creíamos que estábamos bien, que todo estaba chévere, pero usted ahorita que conoce se dice, wow, cuántas cosas yo hice creyendo que no, eso no era nada, pero me doy cuenta que le fallé a Dios, que ofendí a Dios. Eso es lo que uno tiene que entender. Y también tenemos que entender, que usted se da cuenta cómo opera las tinieblas. Siempre le enseñamos acerca de lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas. Dice, ustedes venían corriendo bien, venían chéveres, ¿cierto? Ustedes venían delante de ustedes, yo me encargué de revelarles a Cristo. Yo les revelé a Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Quién les engañó? Y allí la palabra dice, ¿quién les hechizó? Es la palabra que cuando usted mira ahí en el contexto original se da cuenta que el apóstol Pablo usa esto. ¿Quién les hechizó? ¿Quién les embrujó? Para que ustedes se aparten de la luz de la palabra. ¿Amén? Por eso usted ve incluso creyentes que se apartan del Señor. ¿Qué pasó? Esta mujer, este hombre venía corriendo bien. Dios lo usó, predicó la palabra, anunciaba, brincaba, saltaba. De un momento, ¿qué le pasó que ahora no le sirve a Dios? ¿Qué le sucedió que ahora se enfrió? ¿Qué le pasó? Ahí está la respuesta. El apóstol Pablo te lo dejó allí bien clarito lo que sucede cuando alguien se aparta del Señor. ¿Quién fue el que incitó esta? Mire, una persona conociendo la palabra, un ejemplo, conociendo que la palabra no mintáis, no adulteráis. ¿Cómo es posible que una persona conociendo eso cometa ese tipo de faltas? Entonces, por esta razón, toda persona, vuelvo y repito aquí, importante, toda persona que un día conoció al Señor y se apartan del Señor y empiezan a cometer toda clase de infracciones en contra de la palabra, son personas que saben lo que está pasando y tienen una lucha muy terrible dentro de ellos, porque saben que eso no es lo correcto. Ellos saben porque conocen la palabra, o sea, la palabra, está la palabra, ahí está la palabra, pero no tienen el poder para decir, yo me resisto a esto, yo cambio.
Entonces, por esa razón se necesita un poder sobrenatural de parte del Señor para romper esa esclavitud satánica. Aquí te lo define bien fuerte esta traducción aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16, que dice que era una mujer joven esclava. ¿De qué esclava? Esclava espiritualmente. No solamente estaba esclava porque tenía amos, amén, que la compraron, amén. O sea, compraron esta esclava nos vino con un juguete, esta esclava nos vino como una gallina de huevos de oro. No solamente esta esclava la usaban en ese tiempo, la usaban para prostituirse, la usaban para qué hacer, qué cantidad de cosas uso la tenían a ella, pero aparte se dieron cuenta que esta joven esclava tenía poderes, entonces esta gente dijo, "Oh, aquí no solamente esta mujer nos va a servir", y dice que con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amas. Amén. Esto es muy fuerte. Entonces se da cuenta que controlaban ciertas áreas, controlaban cierta gente, y ahí es donde uno se para un poquito y le dice a la gente, a ti nunca nadie te dijo que te estaban engañando cuando tú ponías tu dinero en adivinación, en brujería, en hechicería. Nadie te decía nada. Eso siempre usted lo va a ver que yo lo voy a decir. Nadie te decía nada, nadie te confrontaba, nadie te decía, mire, te están robando el dinero. Al contrario, la gente lo divulgaba. Mira, ve a tal brujo, allí le van a decir, ve, él te cobra tanto, prepárate, va bien armada porque ahí te van a cobrar tanto. Es cara, pero es buena. ¿Amén? Entonces, cuando vienen a Cristo, la gente se vuelve tacaña, la gente quiere todo gratis, la gente no. Entonces, usted se da cuenta y por eso enseñamos que todo dinero que se depositó en tinieblas traen una amenaza, traen una demanda. Entonces, dice la palabra que esta mujer todos los días, por muchos días, decía, o sea, literalmente, cuando la gente la escuchaba hablar a ella, la gente que la vio adivinar, la gente que fue cuando fue a ella para que les consultara, la oyeron hablar a ella. Estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Entonces, está diciendo una verdad, pero para manipular. Quiero que aprenda eso. Escuche bien. Alguien te puede tener una Biblia ahí en su escritorio, tenerla debajo del brazo, decir, yo conozco la Biblia, maneja poderes satánicos, como esta mujer que maneja adivinación, le está diciendo, se te está diciendo, yo no, o sea, está dando como un contexto de confianza. ¿No? Yo también estoy en lo que ustedes están. Yo también me muevo como ustedes se mueven. ¿Ven? Pero ya no tenía una connotación de arrepentimiento, de cambiar. Está esperando que ellos se fuesen porque ya ahorita iba a tener más poder. Tener el engaño porque ella le escuchó. Mire lo que la palabra enseña. Esta mujer, ¿por qué seguía a los discípulos, a los apóstoles? Los siguió por mucho tiempo, gritando eso, ahí hablándole, sí, vengan, vengan. ¿Por qué? Porque cuando, vuelvo y repito, cuando ella, aparte de esto, porque lo hemos oído por testimonio, muchas personas que manejan esto tratan de oír a los pastores y ministros para ver qué ellos dicen, para tratar de manipular. Así es que yo me acuerdo del testimonio de una mujer, cierto que ella se convirtió al Señor, pero su padrastro practicaba hechicería, brujería y lo consultaban. Venían a consultarlo a su casa y le pagaban dinero. Entonces ella se convirtió al Señor y empezó a orar, se empezó a orar y toda su familia fue creyente. Pero ella dice lo siguiente, ella dice que ella empezó a escuchar muchos predicadores, empezó a escuchar muchos ministros. Ella incluso las predicaciones nuestras las colocaba allí, las oía. Entonces dice que ella se dio cuenta que el padrastro que practicaba brujería, hechicería y que aparte tenía su consultorio allí en la casa, ella empezó a darse cuenta que él empezó a escuchar también la palabra. Incluso él fue y acompañó a esta mujer creyente que está recién convertida a una iglesia. Entonces dice ella que le pareció, ella dice, wow, este hombre se convirtió al Señor. Entonces ella dice, no, era pura mentira. Que dice, luego, dice, un día estaba consultando a personas, dice, yo me puse por una rendija a oír, a escuchar, dice, él estaba ahora manejando la terminología cristiana, lo que escuchó el pastor, el profeta hablar, ahora él lo está diciendo y ahora está engañando más a la gente porque tiene un poder engañoso. De hecho, la palabra lo dice aquí, que esta mujer con su poder, con su engaño, era una esclava, dice que hacía, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos, ¿saben? Pero un espíritu engañoso. ¿Ven? Entonces usted, escuche, usted necesita tener discernimiento de espíritu porque muchas personas tratan de usar la palabra de la Biblia
incluso imitan lo que muchos pastores están hablando y diciendo. De hecho, mucha gente que tiene ciertas religiones X o Y tratan de mirar los movimientos de Dios a través de pastores, ministros, profetas, y luego tratan de moverse en esa atmósfera, usar las palabras, usar la misma música, la misma palabra para engañar, porque ya la gente no tiene, oh, este hombre está hablando de Dios, olvide que es un creyente, me echa cuatro agüitas y me adivina, y sin darse cuenta usted está atándose allí con espíritus demoníacos de brujería y hechicería, porque mire, allí lo dije clarito, era una esclava. No solamente que teníamos, sino que era una esclava de las tinieblas. Amén. Entonces dice la escritura eh, que yo seguía constantemente a los apóstoles. Amén. Estaba ahí en sus conferencias, se sentaba en los servicios. Amén. Todo el mundo decía, bueno, ella es de nosotros, wow, la que adivina, mira, está viniendo aquí a la iglesia, pero ella seguía adivinando, seguía haciendo sus cosas, ¿se da cuenta? Aquí hay uno tener que una connotación bastante clara. Entonces, ese tipo de personas, amén, a través de sus hechizos, es la que trae enseñanzas confusas que apartan a la gente del Señor, la gente de la palabra. Podemos hablar un poquito acerca también de Dalila y Sansón. ¿Qué fue lo que, Dios mío, con la unción que tenía Sansón, cómo se dejó enredar con esta cuestión del espíritu sexual que Dalila, o sea, con la atracción sexual? Hizo que el corazón de Sansón se debilitara al punto que le contó, le expresó algo que dijo, eso es un secreto, porque hay cosas muy secretas de los hombres ungidos. Amén. Él dijo, dime tu secreto, ¿de dónde viene tal fuerza? ¿Dónde viene? Y él le dijo, amén, lamentablemente le disparó el secreto y eso fue su destrucción. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Le digo porque la palabra lo enseña, le estoy dando casos específicos que la palabra enseña y casos que nosotros hemos escuchado. Mire, para que usted se dé cuenta cómo opera todo esto, no quería tocar esto públicamente, pero voy a tratar de enseñar un poquito. Mire, hay una noticia que yo me encontré aquí en las redes sociales acerca de un caso que es real, verídico, es de ahora. A ver, déjame un segundito, yo lo conecto aquí. Está hablando de un tiempo, de un punto de una acusación. Llevaron a corte. Vamos a ver, yo le enseño que es para no apartarme de esto realmente. Déjame un segundito, ¿dónde está? Ok. Dice que enviaron a dos hombres a prisión en el país de Zambia, eso es en el África, ¿cierto? Dice que dos hombres son enviados a prisión en Zambia por un plan para matar al presidente con brujería. Eso es una noticia reciente, eso creo que salió ayer en las redes sociales. Entonces dice, aquí dice esta noticia que está manejando por toda parte, dice que un juez de Zambia sentenció el lunes a dos hombres a pasar 2 años de prisión y realizar trabajos forzados después de ser declarados culpables de elaborar un plan para asesinar al presidente del país usando brujería. Y empiezan allí, porque allí en ese país tienen una ley elaborada donde tiempo de la colonia, estamos hablando de siglos atrás, donde ellos tenían esa ley porque era o sea, era su cultura. Entonces ahí se dieron cuenta que a través de todo esto hacían mal. Entonces dice que el tribunal determinó que están en posesión de amuletos, empieza o sea, las evidencias que ellos tenían allí y ellos allí los condenaron a una prisión porque había una ley que fue aprobada en el año 1914 donde define la práctica de la brujería como el hecho de pretender ejercer cualquier tipo de poder sobrenatural, hechicero o encantamiento con el fin de causar miedo, molestia o daño. Entonces la pena máxima era de 3 años en prisión y trabajos forzados. Entonces está hablando, dice que este juicio tuvo una fuerte dosis de intriga política después de que los fiscales argumentaron que el hermano de un es el legislador contrató a dos hombres para lanzar un hechizo contra el presidente de esa nación. Estamos hablando de cosas que están ocurriendo delante de nuestros ojos, ¿eh? Que parece algo irrisorio, ¿cierto? Porque, un ejemplo, para los países que están desarrollados, estas leyes no están, pero como esta cultura manejan eso, ellos saben qué es lo que está presentándose allí. Entonces, por eso es muy importante que el pueblo del Señor despierte, amén. Por eso la palabra condena muy fuertemente acerca
de ciertas prácticas hechiceras. Le dice al creyente, por favor, ustedes no consulten hechiceros, no consulten a muertos, ustedes como creyentes no consulten, no hagan ídolos, no hagan cosas semejantes. Incluso el apóstol Pablo define lo siguiente, que vamos a entrar un poquito en materia, que tenemos que abrirle los ojos a la gente. Amén. Para que porque mucha gente está convirtiéndose al Señor, pero no quieren, o sea, no quieren no quieren, ¿cómo le explico? No quieren afincarse en el Señor, no quieren pagar un precio de separarse completamente de todo ese tipo de prácticas. Amén. Hay gente creyente que todavía consulta el horóscopo, consulta cuál es el número de mi suerte, consultan todo esto. Entonces, la Biblia lo dice claramente, claramente, no consulten a esto, no vayan a un medio, no consulten a los muertos, la Biblia lo dice. De hecho, hay una crisis, la palabra menciona de un rey, el rey Saúl, que dice la escritura que este rey se apartó tanto del Señor que llegó un momento que el profeta Samuel murió y entonces este hombre consultaba siempre a Dios a través del profeta Samuel. Usted nunca ve a Saúl orando, y era el rey, era el ungido. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Este hombre, como dijo, Dios no me habla, dice que él fue a consultar a una pintonisa o una bruja, una hechicera. ¿Ve? Fue cuando fue como la gota que derramó el vaso y dijo, Dios dijo, te desecho ya completamente. Activó o aceleró un juicio en contra de él. ¿Ve? Entonces, vamos a, pues, no quería hacerlo, vamos a tener que hacerlo. Vamos a tratar de traer al pueblo Señor para que el pueblo Señor enfrente a todo esto, no téngale miedo a esto, pero hay que saber que esto existe, ¿cierto? Y para que romper eso se necesita que usted y yo nos metamos con Dios y que realmente vengamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. No podemos estar jugando, como dice, prendiéndole una vela a esto no, usted no puede estar jugando aquí para allá. Usted tiene que volverse serio con Dios y tratar de separarse de todas esas prácticas hechiceras. Incluso, mire, algo simple que yo he notado muchas veces en las redes sociales aparece algo que consulta tu suerte, qué va a acontecer cuando tú el próximo año y consultan ahí, cuando usted da cuenta, eso es como adivinar suerte, ¿cierto? Como, entrar en esas cuestiones de horóscopo, de suerte. Usted tiene que volverse serio con Dios, consulte, porque es más fácil para el pueblo muchas veces consultar a un brujo hechicero que meterse con Dios, ayunar y orar y conocer la palabra, y la palabra, dice la escritura, la palabra profética más segura, la que está escrita allí. Entonces es más fácil hacer aquí y allá, moverse aquí fácilmente y meterse con Dios y separarse de todo eso. Entonces eso es lo que le pasó a este pueblo y a esta joven, que era una era una joven y era una joven que estaba esclava. ¿Ve? Entonces dice la escritura allí, por eso vamos a mirar esto para que usted se dé cuenta qué es lo que controlaba el atmósfera espiritual de ese territorio y qué es lo que le pasó a los discípulos después de todo esto. ¿Ve? Usted entender que Dios te va a dar el poder para liberar gente y usted va a entender que todo esto esto es una guerra. Del momento que el enemigo le falló a Dios, se convirtió en su peor enemigo y él trata, mire, algo bien simple que usted debe entender. La palabra enseña que Satanás a través de sus hechizos, y cuando usted va un poquito allí se da cuenta que, ¿cuál fue el hechizo? Murmuración, chismes, amén, que engañó a la tercera cuarta parte de los ángeles. Los ángeles que miraban la gloria de Dios, eso es impresionante. Los ángeles que estaban ahí con el Señor, dice que Satanás, ese momento era el querubín hermoso, engañó a la tercera cuarta parte de los ángeles, los sedujo, los engañó, se rebelaron en contra de Dios, imagínense. Ahora dice la escritura que si este tiempo no sería cortado, dice que a unos escogidos serían engañados. ¿Engañados de qué? De la misma manipulación satánica que el infierno usó, Satanás usó para engañar a la tercera cuarta parte de los ángeles. Amén. Imagínense, vuelvo y repito, eso es muy fuerte. Si Satanás engañó a los ángeles que estaban mirando a la gloria de Dios, papá, que estaban allí en la atmósfera sobrenatural, Dios mío, que miraban a Dios, que tenían acceso a su trono, que lo adoraban, aleluya. Imagínense a un creyente que ni lee la Biblia, papá, eso es un peligro. Por eso todo creyente que no se conecta con Dios, si usted se convirtió, conviértase con todo su corazón. Amén. Si usted realmente le cree a Dios, usted tiene que aprender qué dice la palabra. Yo no quiero ofender a Dios. ¿Qué dice la palabra para yo no ofender a Dios? Hay gente que se cree, se convierte, Señor, o son simpatizantes simplemente para que bendíceme, ayúdame, cuídame, allá, pero nunca dice qué es lo que el reino me exige, qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. No, la gente no pregunta eso. La gente, yo quiero aprender a que los 5 pasos para ser próspero, 5 pasos para
sacar mi negocio adelante, tener billete, pero ¿por qué no más bien pregunta los 5, 6, 7, 8, 9 pasos para ser obediente? Para servirle al Señor, para poder, de qué manera yo conquisto gente para el Señor, yo le predico a gente para el Señor. Y la gente está muy desenfocada y viene un poder engañoso, y dice la Escritura mayor. Por eso se enseña literalmente que la fe que usted necesita hoy día tiene que ser una fe violenta, fuerte. ¿Por qué? La Biblia lo dice bien claro, los últimos días serían peligrosos y dice la Escritura que Satanás sabe que le resta poco tiempo y se viene a rematar, viene con todo a querer engañar a la gente. Entonces aquí, este caso del libro de los Hechos, capítulo 16, que llegué a este punto, no pensaba, esto no lo tenía en mis notas, pero aquí vamos a darle. ¿Me? Entonces aquí habla de un poder engañoso. Entonces por esa razón dice la Escritura, dice la palabra, que esta mujer, que era mujer, vuelvo y repito, que usted se conecte con esto, una joven que estaba esclava. Amén. Una joven esclava, dice allí el libro de los Hechos 16:16. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava. Mire lo que dice, al lugar de qué? De la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Tenía que espíritu de, ¿qué? De adivinación, que con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos y nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian el camino de salvación. ¿No? Y en un momento que el apóstol Pablo se cansó y ¡boom! Le echó fuera ese espíritu demoníaco. ¿no? Le ordenó en el nombre de su espíritu de adivinación fuera. En el nombre, y aquel momento dice que el espíritu la dejó y se acabó el negocio. Amén. Le echó fuera el espíritu demoníaco y ¡pum! Mira, aquí hay una clave importante, aquí hay una clave importante, amén. Aquí hay una clave importante. Recuerde que el ser humano es tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y recuerde que para poder operar en una dimensión de poder espiritual, sobrenatural, tanto en las tinieblas como en el reino de Dios, se necesita un espíritu superior. ¿Amén? Entonces aquí esta mujer tiene un espíritu de adivinación. Tiene aquí un espíritu ¿qué? De adivinación. ¿Amén? Por esa razón, y cuando el apóstol Pablo lo echó fuera, ¡pum! Automáticamente aquella mujer dejó de adivinar. ¿Qué sucede al hombre o mujer que maneja unción profética? ¿Qué sucede? La palabra dice, mira, aquí la gran diferencia, que los dones y el llamado es irrevocable. Tú tienes un don profético, una unción, y es irrevocable. Allí en las tinieblas, ese espíritu tú lo puedes atar y echarlo fuera. O sea, es revocable. Amén. Es revocable. Una persona que practicó hechicería, brujería, lo que sea, se puede liberar y eso va a querer entrar, pero o sea, no puede entrar. Ahora, la unción profética, los dones y llamados de sol son irrevocables. ¿Qué sucede? Porque el diablo trata de neutralizarlos. Amén. ¿Cómo es posible que una persona que maneja profecía hablaba aquí, de un momento el diablo, pum, lo neutralizó, lo controló? Ese hombre, esa mujer ya no hablan, ya no profetizan, ya no fluyen en unción, ya se apartaron de eso. Se da cuenta que el enemigo puede bloquearte, puede neutralizar tu gloria, la unción que está en ti. ¿Cómo lo hacer? Él conoce la palabra más que tú y yo, él sabe cosas que tú puedes hacer que contristan al Espíritu Santo. Aquí hay una cosa muy interesante que tú y yo necesitamos manejar. Ahora mire, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Sila y los arrestaron, los trajeron a la plaza ante las autoridades, les presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad enseñando costumbres que a los romanos se nos son prohibidas admitir o practicar. ¿Eh? Mire lo que dicen las tinieblas. ¿Eh? Las tinieblas siempre van a querer confrontar la verdad de la palabra. ¿Eh? O sea, para ellos es ilegal. O sea, esta gente está enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¿Eh? O sea, ¿qué es lo que la palabra? ¿Ven? Entonces, debe entender que en las tinieblas se levanta, cada vez que alguien quiera buscar del Señor, se levanta un poder inmundo para querer contrarrestar esto. ¿Ven? Entonces, allí está, esta gente dice que se les fumó la esperanza de ganar dinero por la divina, por la hechicera, porque el espíritu se lo echaron fuera, ¿cierto? Entonces dice que la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, luego los magistrados mandaron a que arrancaran sus ropas y los asataran, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo de interior y los sujetó de los pies en el cepo. Mire qué es esto tan fuerte.
Aquí peligro el no saber distinguir entre profecía y la adivinación. Sí, amén. Esto es muy importante porque lamentablemente cuando alguien, hoy día, mire, con esta revolución profética que hay, literalmente hay una revolución profética, o sea, hay una línea muy finita entre pasar de aquí para allá. Más bien es más peligroso pasar de aquí un hombre profético, manejar lo ocultismo que lo oculto, trabajar en lo profético, porque automáticamente se discierne y se rompe todo eso. Entonces, por esa razón, si Pablo y Silas, mira el precio de seguir a Cristo y el precio de confrontar las tinieblas. Por eso la gente no se quiere meter este lío. ¿Eh? Porque confrontar las tinieblas, la gente no te va a entender. La gente dice, ¿cómo es posible? Me echaron el espíritu inmundo aquí, ahora cómo yo adivino, cómo yo engaño a la gente. ¿Cómo? Entonces esta mujer, vuelvo y repito, ella por muchos días, ella anunciaba, amén. Recuerda que ella era reconocida como la divina del pueblo, como la bruja del pueblo. Amén. Imagínense que todo el mundo y todo el mundo se iba a consultar. Ahora de un momento a otro, ella seguía a los apóstoles, fueron enviados a ese territorio a predicar la palabra. Entonces ella seguía a los apóstoles. Mire la costumbre, los apóstoles no venían de orar, venían del tiempo y lugar de la oración. Muy importante esto, lo que la palabra enseña, porque tú no vas a poder mantener una vida sólida en Cristo Jesús, en una atmósfera donde en ciudades hay brujería, hechicería. Entonces, tú no puedes mantenerte sólido, firme, porque esta gente a querer venir en contra de la iglesia con todos esos engaños. Ella quería infiltrarse en la iglesia, quería meterse en la iglesia y ahora imagínense, como la conocían como una divina, ahora mira la divina, uy, mira lo que está diciendo doña Pancha allá, que esta gente es sierva del Señor, mire lo que decía y tenía razón. Oye, o sea, Satanás conoce, dice que lo seguía continuamente y decía, estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Está hablando palabras mayores, pero ella no estaba en eso. Ella simplemente, o sea, el espíritu de adivinación le permitió ver esto. Y dice, hay que contrarrestar esto, tienes que engañar a esta gente. Incluso, vuelvo y repito esto, si los apóstoles no tienen discernimiento, ellos puedan decir, wow, mira, una profeta, aleluya. Vengamos, invitamos a que venga el servicio profético, invitamos a que venga a la iglesia a predicar, invitamos a que venga, por eso la palabra dice que por el fruto los conoceréis, ¿saben? O sea, muchas veces el creyente inmaduro piensa que todo el mundo, o sea, si alguien te habla de Biblia, esa persona es de Dios. Yo me acuerdo tanto un día que levantamos una célula y vino mucha gente, me acuerdo tanto que alguien que estaban para allá para acá y ahí se convirtió mucha gente que maneja ocultismo y brujería y había una joven que ella viniera, pues Dios me fue un alboroto, Dios santo, y nosotros, Dios mío, ayúdanos para poder ayudar a esta gente, porque la gente o sea, la gente busca un poder sobrenatural, pero sin dejar sus prácticas ocultistas. Y yo, bueno, ahora quiero más poder, porque imagínense, yo quiero ya que sucedan las cosas, pero no quieren comprometerse con el Señor. Entonces, me acuerdo tanto que ella un día nos dijo que iba en discotecas, iba para aquí, ese hermano de Cristo, porque había una canción que ellos bailaban en ese lugar que mencionaba a Dios, ¿cierto? ¿Cómo es que decía? Bueno, a Dios te pido, algo así. Entonces ella decía, ella es cristiano porque habla de Dios, habla de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, la gente que no conoce la palabra, cuando alguien menciona la palabra Dios o cree que maneja, ay, ese es de Cristo, ese es Cristo, vayamos para allá. ¿Sabe cuánta gente ha ido detrás de cuestiones de esto y se han engañado y ahorita mismo no están en Cristo, están completamente en sus vidas, completamente confundidas, hechizadas? ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nada, con nadie. Hay gente, usted tiene que entender que hay ciertas prácticas que a Dios no le agradan. Lea la Biblia, no consultes a los muertos, no consultes a los hechiceros, a los medium. No, o sea, te está diciendo, hagan una diferencia. Usted no puede estar para allí, para acá. Si usted realmente es un creyente, busca al Señor, busca la presencia, ore al Señor, clama al Señor. Imagínense si los hombres de Dios se hubieran dejado de engañar, esta mujer se filtra y desbarata la iglesia reciente que estaban haciendo allí en ese lugar. Entonces dice que estos discípulos le echaron fuera, ¡bum!
de un momento a otro, de espíritu de adivinación, dije que le molestó un momento al apóstol Pablo, eran varios días, Dios mío, esa administración, y en medio de esas palabras, imagino que lanzaba hechizos, ¿cierto? Porque la gente que maneja el oculto, olvídese que trata de engañar, ese es su lema. Toda persona que maneja todo esto trae el diseño de su jefe, ¿cierto? Que Satanás viene a matar, robar y destruir. Con la adivinación, todas esas cuestiones, el horóscopo, viene que a matar, robar, destruir, matar la vida de Dios en ti, matar tu identidad para que tú le sirvas a Satanás. Mira lo que la palabra que esta mujer dice que le servía, era esclava. Amén. Con ese don de adivinación, era esclava, daba muchas ganancias, era esclava. Tal vez algunas de las cosas le funcionen, por eso la gente la buscaba. Pero usted debe entender esto. Amén. Uno no puede estar jugando con las tinieblas, uno no puede estar jugando aquí para allá. Y es un momento que usted necesita volverse muy lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice que una gran multitud, mire, viene, por eso cuando el Evangelio viene revolucionando cosas. Amén. Viene revolucionando. Cuando alguien que maneja tinieblas se convierte a Cristo, hay que darle un proceso de sanidad fuerte para que se desconecte de todo esto, para que él busque al Señor con todo su corazón. Y entonces dice que los metieron en la prisión. Me parece injusto, ¿cierto? ¿Cómo es posible que los apóstoles estén predicando, denunciando y echaron fuera ese demonio y lo metieron a la cárcel? ¿Cómo es posible? Esto parece injusto, esto no es de Dios, ¿cuánta gente? Por eso muchas veces la gente de Dios no quieren este tipo de líos, porque confrontar las tinieblas traen ciertos ataques. Quiero que aprenda eso, pero qué gratificante es el ver el poder de Dios, que aunque venga el ataque, Dios te va a liberar. Quiero por importante, por eso allí este capítulo empieza diciendo, en versículo 16 dice, y una vez cuando íbamos al lugar de la oración, una vez cuando íbamos al lugar, nos salió al encuentro una esclava, una pitonisa, nos salió al encuentro que una divina, una joven que era esclava, con sus poderes ganaba mucho dinero. O sea, salieron de la hora. Por eso es importante aquí, escuche bien, cuando usted salga de la oración, va a venir confrontación. Muchas veces la gente incluso han recibido ataques donde el enemigo los ha neutralizado en su nivel de oración. O sea, mire, hay un registro, hay un porcentaje que se ha hecho un estudio, amén, de saber cuántos creyentes oran. Y eso queda, oh Dios mío, usted, ¿cómo es posible? Según esa estadística, dice que literalmente la gente que ora media hora o más de media hora en el cuerpo de Cristo es un porcentaje mínimo. Amén. La gente de Dios casi no ora. Amén. O empieza en un tiempo de oración y pum, se cae. ¿Por qué? Porque son espíritus demoníacos enviados allí a neutralizar tu tiempo de oración. Entonces, también sucede que cuando alguien empieza a orar, de un momento empieza a ver cosas y empieza a condenar a todo el mundo. Mira, por favor, relájese, tranquila, que esté tranquila, permita que el Señor le ministre, que la libere completa, o le libere, le afinque para que usted aprenda a orar de acuerdo al Espíritu. Bueno, porque un momento vienen las tinieblas, incluso le habla a la gente, mira, está en pecado, pero eso es un problema tuyo, ayúdalo más bien. Entonces, quiero que aprenda esto muy fuertemente. Amén. ¿Cómo está su nivel de oración? Amén. Le estoy preguntando a usted, a usted, a usted, y a usted, y a usted, y a usted. ¿Cómo está su nivel de oración íntimo con el Padre? Amén. Si usted tenía prácticas ocultistas, incluso personas que manejaron ocultismo antiguamente, que usted practicó, todo el mundo, de una u otra manera, si no fue idólatra, fue hechicero, si no, le leyeron la palma de la mano, la palma del pie. Le leyeron el tabaco, le leyeron el cabello, bueno, cosas que empezaron la gente a practicar ciertas cosas. Usted necesita entender esto, que usted necesita liberarse de todo eso, ¿no? Porque llega un momento cuando alguien practicó eso, que como que las tinieblas tratan como que de unir una cosa, que usted una una cosa. Lo que quería esta mujer era unir lo que es la adivinación con lo que manejaban los apóstoles. De hecho, la palabra habla de un brujo allí, la palabra que se llama Bar Jesús. Amén. Lo dice la escritura, Bar Jesús. Entonces dice que este brujo, por eso cuando usted lee el libro de los Hechos, la administración de los Hechos, se da cuenta que allí dice que, a ver, veo un mago, era un mago, en otra traducción dice que es un brujo, ¿no? Entonces dice que este hombre
cuando vio a los discípulos moverse en esa dimensión tan poderosa de gloria, dice que él quiso comprar con dinero los dones del Espíritu Santo. Entonces, aquí dice, mire, el libro de los Hechos 13, 7, 9. Esto se puso bueno. Dice, Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a no, que ver, un segundito, que aquí creo que, no, este no, esta cosa se me salió un poquito, a ver, yo veo cómo se, bueno, aquí cierto mago, era cierto mago que tenía, sí, este mismo es, que tenía cierta influencia con el cónsul. Imagínense, este brujo tenía cierta influencia con el procónsul Sergio, un varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el Limas, es el nombre del mago. ¿Se da cuenta? O sea, mire lo que hace Dios. Estoy enseñando ciertas cosas que le va a ayudar muchísimo. Mire lo que hace Dios. Entonces, aquí debe entender que cuando Dios quiere tratar con alguien, va a ir un procónsul, es alguien que tiene mucha influencia, se salva este procónsul, Dios mío, puede predicar la palabra a mucha gente, de acuerdo a tu nivel de influencia. Entonces dice, escuche bien, antes que llegara Bernabé y Saulo, ya Satanás le envió, y aquí la palabra dice, habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago falso profeta, ¿cierto que? Mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Mira, antes de una visitación santa, también las tinieblas tratan de bloquear. ¿Amén? Este hombre era un hombre prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, desea oír la palabra de Dios, pero le resistía el Limas, es el nombre del mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de toda engaño, de toda maldad, hijo del diablo, santo de Israel, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quien le condujera de la mano. O sea, está hablando de cosas fuertes, ¿saben? Aquí se necesita, escuchen, o sea, necesitamos manejar un poder fuerte para, ¡pum!, mandar a callar todo hechicero, todo brujo, amén, por el poder de Dios. Porque la palabra dice que este hombre, mira, dice allí mago y falso profeta. Mago, porque debe entender que toda persona que maneja magia negra, toda esta cosa, la gente lo considera un profeta, un adivino, alguien que maneja cosas. Incluso la gente les tiene medio respeto y medio temor. Pero cuando llega el poder de Dios, el poder de la palabra, dice la Escritura que este hombre resistía y bloqueaba el evangelio que quería llegar al procónsul Sergio. ¿Se da cuenta? Dice la Escritura que él trataba de resistir. Amén. Resistía la palabra. Por eso es importante, usted sabe que hay gente que usted está predicando la palabra, hay personas que tratan de resistir la palabra cuando tú quieres predicarle la palabra a alguien, a un vecino, a un amigo, hay bloqueo. Por eso usted tiene que llenarse del poder del Espíritu Santo. Por eso allí dice, también es Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Pablo, ¿qué hace? Usted cuando quiera confrontarse es por el poder de Dios, y Dios te va a permitir eso, una de las características, y usted necesita estar lleno del Espíritu Santo del Dios vivo para poder confrontar todas estas cosas que se están moviendo. Entonces, allí la palabra, incluso hay otro caso, no sé si es el mismo vago, que dice que quiso comprar los dones de Dios por dinero. Amén. A ver. Entonces, ¿por qué? Porque cuando, vuelvo y repito esto, cuando los brujos estos ven la manifestación de Dios, aquí dice aquí, Hechos capítulo 8, 20. Mira, está hablando de otro brujo que aparece aquí. Entonces Pedro le dijo, porque quiso comprar el don de Dios por dinero, lo quiso comprar y lo quiso decir, ven acá, yo quiero eso que ustedes están haciendo, porque ahí vieron
cómo la palabra dice que vieron cómo Dios usaba de una manera sobrenatural a los apóstoles. Entonces, este hombre dice, al ver Simón, a Simón el mago, otro mago, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió, dame también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pero es que hay gente medio crazy, ¿cierto? Entonces, cuando el apóstol Pablo queda mirando, y lamentablemente hay gente que cae en este lío. Amén. Amén. El don de Dios no se compra por dinero. El don de Dios, hay muchas, escucha bien, hay que manejar una cosa bien clara aquí. ¿No? La palabra enseña acerca de diezmos y ofrendas, eso dice la Escritura, la economía del reino. Pero cuando usted vea y entienda que cuando usted le ofrezca, mira, venga y traiga $1000, que el Señor le va a hacer esto, eso no tiene ninguna connotación bíblica. Escucha, hay ofrenda de rompimiento. Venga y selle esa petición con una ofrenda. Eso lo dice la Escritura, a que se esté invitando. Venga, aquí, ¿cuánto van a dar? De usted esto, Dios te va a hacer aquí, Dios te va a hacer. Esto es lo que la palabra está manejando. Incluso se dice la Escritura acerca de lo que la doctrina de Balán. Balán dice que quiso vender su don profético por dinero, por una ofrenda de adivinación, dice la Escritura. Entonces aquí usted debe entender lo que la palabra enseña. Entonces dice, dame a mí también ese poder para que a todos los que yo les imponga las manos reciban el Espíritu. Vuelvo y repito aquí, al ver, vamos a leer aquí para que usted se dé cuenta. ¿Ven? A ver, vamos a ir más adelante. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que de los samaritanos había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Aquí había un hombre que fue enviado, creo que fue Felipe. Si Felipe fue enviado, Felipe primeramente era un diácono, luego era un evangelista, fue enviado y la palabra empezó a correr y luego mandaron a llamar los apóstoles, que eran los que confirmaban allí lo que estaba pasando. Mire el orden que había en la congregación en ese tiempo. Entonces enviaron a llamar a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en aguas. Entonces Pedro y Juan les impusieron la mano y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y había un hombre que se llamaba, este brujo Simón. A ver, aquí habla del Simón el hechicero. Amén. Vamos a ver, mire, versículo, y desde antes había en ese un hombre llamado Simón que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el gran llamado, el gran poder de Dios. ¿Cuántos han oído esa expresión? El gran poder de Dios. El brujo que hace esto, el otro que hace aquí. Dice, lo seguían porque por mucho tiempo les había tenido deslumbrados o hechizados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, porque Felipe fue enviado a predicar la palabra, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas noticias, una buena nueva del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó. El brujo se bautizó. Y después de bautizarse, seguía Felipe por todas partes asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Imagínense, este hombre se asombraba. Mire la connotación. Entonces, estamos hablando de lugares que son controlados por las tinieblas. La gente reconoce, wow, pero cuando viene el poder de Dios, no, aquí la gente dice, este poder que es engañoso, simplemente, o sea, no nos está enseñando nada, no nos está llenando por dentro, no está hablando de la vida eterna. Dije, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Le enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por todos ellos para recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero acuérdense que este hombre manejaba milagros. Felipe oraba y la gente se sanaba, milagros sucedían. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón, ¿quién era Simón? El brujo. Recuerden que se bautizó, él también creyó. El brujo amén, manejaba toda esa hechicería, controlaba a la gente, los tenía hechizados. Amén. Cuando dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Recuerde que ellos manejan esto. Los brujos hechiceros, en ese caso, ellos tratan de
amén, hacer sus cosas por dinero. Entonces dijo, bueno, así como se me dan las tinieblas, que viene y me hace un trabajo, me dan dinero, o yo también, o sea, yo les pago. ¿Cuánto quieren ustedes? Y yo les quiero ese poder, quiero ese poder. Vuelvo y repito, el poder de Dios no se obtiene por dinero, pero sí habla de ofrendas, sí habla de primicias, sí habla, amén, de diezmos, pero nunca para recibir el poder de Dios. Entonces dice, y pidió, deme también a mí ese poder para que todos a quien yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Versículo 20, amén. Apóstoles se enojaron, tu dinero perezca contigo, contestó el apóstol Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas por el camino de la amargura y a la esclavitud de la maldad. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me sucede nada de lo que me has dicho. Porque en otra te los dice, el apóstol Pablo decía, te veo en llamas ardientes, te veo en cosas terribles. Entonces dice, oren, rueguen para que no me suceda nada de lo que ustedes me han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaran las buenas noticias en muchas poblaciones de los samaritanos. Mire, esto es fuerte, esto es poder de Dios. ¿Eh? Esto es la unción del Espíritu Santo. Donde usted vaya, donde llega el Evangelio, viene a arrebatar completamente, a limpiar ciertas áreas. Pero es importante, quiero que aprenda usted eso. Donde usted vaya, ojo pelado, como ahí puso Martí, ojo pelado, amén. No saben, muchas personas no saben distinguir o discernir entre la palabra profética y la palabra de adivinación. Ojo pelado con esto. Usted entenderlo, está enseñando esto porque en medio de todas esas crisis que estaban viviendo espiritualmente esas ciudades, vino una visitación santa. Cuando viene el evangelio, viene a remover todo eso. Ahora, regresando a lo que el apóstol Pablo, a ver cuánto me quedó, me quedan 5 minutos, 10 minuticos. Cuando la palabra enseña, recuerda que el apóstol Pablo y Silas dice que ellos liberaron a aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, la palabra enseña que cuando esta gente, mire, por eso usted tiene que estar constante, pilas allí, cuando hay un ataque, cuando usted confronta a las tinieblas. No le tenga miedo a esto, amén. Usted sabe que eso existe, pero no tiene poder. Eso destruye completamente toda obra de las tinieblas, se destruye completamente todo por inmundo. Entonces, aquí dice la escritura que cuando Pablo y Silas liberaron a aquella joven que estaba esclava, que adivinaba y que daba muchas ganancias a sus amos, dice que los metieron al calabozo de lo más adentro, metieron allí. Dice que a eso de la medianoche, a versículo 25, amén, está hablando, recuerde, mire el pago que se le dio o lo que se soltó por el apóstol Pablo y Silas libertar a esta mujer. Dice que los metieron a la prisión de lo más adentro. ¿Ven? Mira lo que hicieron los apóstoles, ¿amén? Porque usted necesita la unción no simplemente para predicar y para ganar gente. Usted necesita esta unción para que venga una visitación santa en tiempo de crisis. Usted necesita la unción para cuando venga el ataque. Usted necesita la presencia del Padre. Usted necesita manejar ciertas cosas. Amén. La unción que usted libera, la unción que usted ora, es la unción que usted necesita para sus crisis. Ahora mire, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en medio de crisis cuando vengan esas pruebas tan fuertes por causa de que usted libera gente? ¿Ven? Y dice que a eso de la medianoche, cuando los metieron a la prisión de lo más adentro y los golpearon, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los presos les escuchaban. Usted conoce eso, ¿cierto? Amén. A la medianoche, por eso yo siempre le digo a tu peor medianoche, ¿qué es lo que usted va a hacer en su peor medianoche? Diga que esta gente se puso a orar y a cantar himnos y los presos los escuchaban. Amén. Entonces, aquí el punto es que muchos creyentes, muchos de nosotros, cuando venga esa crisis sobre nosotros por causa de predicar, de anunciar, de liberar gente, usted no se imagina los retos tan grandes que hay cuando se libera gente, cuando se confronta las tinieblas. Allí debe entender, te vino el ataque, lo metieron preso, ahora mire cómo ellos responden. Amén. Como ellos dicen que estaban gozosos. Imagine, ¿cuántos de nosotros estaríamos allí criticando, murmurando? Y dice, Dios mío, ¿a qué me metí esto? Mira lo que está pasando. Mira que estás allá, todo el mundo contento. Yo aquí. Me imagino que aquella joven fue libre y le empezó a servir al Señor. Porque cuando viene un espíritu, una unción para liberar a alguien, se le revela el reino. No, esta gente estaba contenta y gozosa porque ellos sabían lo que habían hecho. Habían liberado un territorio.
habían liberado a una mujer que estaba esclava, habían liberado, o sea, habían traído una revolución a ese territorio. Entonces ellos estaban celebrando, por eso en medio de sus crisis celebra la intervención divina. Entonces Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los presos lo escuchaban. De repente, me gusta esta palabra, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus simientes. ¿Hasta qué? Sus simientes. A este punto, hasta las bases, hasta el concreto, se estremeció. Literalmente dándonos a entender esto, que lo que esta gente, estos discípulos, estos apóstoles, habían producido en ese territorio era un terremoto espiritual. Amén. Habían removido a la brujería, habían removido el engaño, habían removido la mentira, habían desnudado literalmente delante de todo el pueblo lo que simbolizaba, lo que significaba la adivinación. Todo esto fue pum, desmontado, fue pum, reprimido completamente y de repente un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus simientes y al instante mira eso lo que literalmente es lo que aconteció espiritualmente. Al instante que se abrieron las puertas de los presos y se soltaron las cadenas. Eso fue lo que sucedió en ese pueblo. El carcelero despertó al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado y Dios mío, al hombre le iban a matar también. Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. O sea, se armó un servicio allí. Imagínese, usted abre la cárcel de un preso, sale corriendo. ¿Ve? Esta gente, o sea, cuando Dios impacta, cuando Dios viene, esta gente, o sea, eso no es común, ¿cierto? Y el carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mira, o sea, aún yo sé que incluso el carcelero estaba escuchando la palabra, la gloria que esta gente está soltando en medio de su adoración y en medio de su oración, en medio de su peor crisis. Mire lo que se soltó. Una cárcel se convierte al Señor. Todo del carcelero hasta el preso más peligroso. Entonces le dijo, cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia, tú y tu casa serán salvos, contestaron. Entonces le pusieron, dice que pusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a las horas de esa noche, el carcelero se lo llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les servía, comía y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Mire todo lo que hace. Es impresionante. ¿Se da cuenta cuando es removido el ocultismo? Cuando se remueve la hechicería, mire, viene libertad. Hay gente que literalmente está atada por el ocultismo y la brujería. Cuando la iglesia llena del poder del Espíritu Santo viene, se levanta y libera al cautivo, libera a la persona que está en el ocultismo. Mire, viene el poder de Dios sobrenatural. Aunque venga el ataque, mira, aquí literalmente esta gente, estos discípulos respondieron de una dimensión tan fuerte que nos da a entender a nosotros la manera que nosotros necesitamos responder en medio de una crisis. Trae la presencia del Padre. ¿Cómo se trae? Adoración, alabanza, algo que, Dios mío, ¿cómo es posible que usted está encantando? Después de que hicieron todo eso, si usted piensa lógicamente, mire, de servirse, mire cómo estoy, mire lo que está pasando, me metí a orar, me metí a ayunar, libera al suegro, libera a este, mire, estaban endemoniados, ahora mire este ataque, mire, levante esta dimensión de gloria, póngase a adorar. Levante el nivel de adoración, levante su nivel de alabanza, levante y le aseguro que eso que acontece espiritualmente va a acontecer a nivel natural. Amén. Todo eso será removido a nivel natural y espiritual. Usted va a ver la gloria del Eterno. Dios te va a liberar, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Usted no está sirviendo al Dios de balde como Satanás le dijo a Dios, este no te sirve de balde. Claro que no servimos de balde porque viene recompensa, porque Dios no te va a dar solo, porque Dios levanta sobre ti cercos de protección a tu alrededor. Tú eres un hombre bendecido, tú eres una mujer llena del poder del Espíritu Santo. Esto, escuche bien, cuando usted predica, vuelvo y repito la palabra, cuando usted predica el evangelio, usted está confrontando las fuerzas demoníacas. Los hechiceros tienen que convertirse al Señor, salen corriendo. Amén. Usted va a liberar gente, usted va a ser un hombre de Dios, va a liberar gente que está en tu casa, en tu familia. Métase a orar, métase a clamar. Estamos pidiéndole a los hermanos de Casa del Rey de la Gloria, con esta semana a las 6 de la mañana. Estoy enseñando a ciertas cosas acerca de confrontar la brujería y hechicería. Estoy enseñando cosas que no puedo enseñar aquí al aire,
pero quiero enseñar que usted se meta con Dios y usted, Dios mío, va a liberar su casa, su matrimonio, su familia, su hogar, su economía. Usted va a operar en una dimensión de Dios. Y todo hombre, mujer, amén, lleno del Espíritu Santo, que esta semana quiere hacer un ayuno por usted y por ministerio Casa del Rey de la Gloria, rompiendo el poder demoníaco, hechicería, de adivinación, de magia negra. Toda oración que se ha hecho, se ha hablado en contra de la casa, en contra del ministerio, en contra de la familia, en contra de la economía, en contra de la finanza, en contra de las almas, porque la gente no es salva. Mire todo lo que se esconde detrás de una salvación de una persona o una familia. ¿Usted cree que la gente está atada por qué? ¿Porque son malos? No, porque las tinieblas, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre la luz de la palabra y la gente literalmente se convierta y se salven y busquen al Señor con todo su corazón. Así que, amados, yo te bendigo en esta mañana. Declaro el poder de Dios sobre tu vida. Declaro que Dios viene trabajando para ti, te viene llenando de su gloria y su Espíritu Santo para que tú puedas activar cosas sobrenaturales en la dimensión del Espíritu. Declaro que el Padre viene trabajando a favor tuyo, por ti. Declaro la unción, la presencia, la gloria del Eterno que viene sobre tu vida, ayudándote, fortaleciéndote, dándote una unción poderosa, dándote una unción sobrenatural de gloria del reino. Así que te declaro en bendición, te declaro próspero, te declaro bendecido, te declaro lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Camina en revelación, camina bajo un diseño de gloria mayor. Te declaro lleno, 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 lleno de la gloria. Recuerda que hoy tenemos escuela de formación ministerial. Todo aquel que pueda conectarse en mediodía a orar, por favor, se lo pido con todo mi corazón, se lo pido como un favor. Conéctese allí, esté orando, esté clamando, esté intercediendo, respalde. Usted puede estar trabajando y puede estar conectado. Y, hermano, aquí estoy respaldando. Usted, mire, eso le va a meter pilas para que usted trabaje con rapidez, con gozo, con alegría, y usted camina en una dimensión poderosa, sobrenatural. Y todo el mundo preparándose para el fin de semana, el servicio. Todo lo que nosotros hacemos es en pos de soltar una palabra este domingo, donde usted va a ser bendecido, va a ser liberado. Por favor, y todo comentario, si usted tiene testimonio acerca de lo que le estoy enseñando, escríbame. Estamos orando, rompiendo el poder inmundo que quiere ejercer las tinieblas en contra de familia, en contra de tu economía, en contra de la finanza, en contra de tu mente. Hay que levantarse y pelear y orar. Dios te da la victoria rotunda y contundente. Te amo, te bendigo, declaro que el favor, el bien, misericordia del Eterno te siguen a ti todos los días de tu vida. Amén. Eres un hombre vencedor y triunfador. Te bendigo en el nombre que es sobre todo. No. Shalom, shalom, bendición. Amén.